Que sé que la han visto todos, es una patología bastante frecuente y se caracteriza, como su nombre lo indica, por un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. La gastritis puede ser de tipo agudo cuando el proceso inflamatorio tiene horas o días, y crónica cuando tiene meses o años. Los factores etiológicos van a ser muchas veces los mismos. El cuadro clínico puede cursar desde una leve dispepsia hasta un cuadro de hemorragia digestiva, según la lesión que se produzca. En estas imágenes que les traigo acá, yo sé que todos han tenido oportunidad de ver procedimientos endoscópicos. Nos vemos acá las características endoscópicas del estómago en sus diferentes funciones: cuerpo, antro, fondo. Cuando se hace el examen de endoscopía, se debe observar todas las características para hacer la toma de biopsia. Se dice que cuando uno quiere enfatizar el diagnóstico de gastritis, tenemos que tener lo que es el diagnóstico endoscópico corroborado con el diagnóstico histológico. Histológicamente, el patólogo nos dirá si se trata de una gastritis superficial, si se trata de una gastritis aguda, si se trata de una gastritis con atrofia, si ya hay presencia de metaplasia. Entonces, el diagnóstico de la gastritis requiere tanto del hallazgo endoscópico y corroborar el hallazgo de tipo histológico. Si nosotros hablamos de gastritis, podemos ver que el proceso inflamatorio puede localizarse en cualquier parte del estómago, desde antro hasta fondo. Entonces, de ahí que la terminología en la actualidad se describe lo que es la clasificación de Sidney. La clasificación de Sidney lo que trata es de enfatizar la localización de la lesión del proceso inflamatorio. Existía pues mucha discrepancia, y hasta la actualidad existe mucha discrepancia cuando uno hace el informe de un procedimiento endoscópico y quiere diagnosticar gastritis. El término correcto es que el médico endoscopista se limite a hacer la impresión endoscópica y la localización, es decir, gastritis de antro, gastritis del cuerpo o pangastritis, gastritis erosiva o gastritis atrófica, y no entrar a lo que viene a ser la parte histológica. Es ya el patólogo quien definirá si es una gastritis superficial, si es una atrofia gástrica, si hay hiperplasia mucoidea, si hay signos de metaplasia, ¿no? Pero ustedes han visto que hay algunos endoscopistas que ponen, ¿no?, gastritis crónica con signos de metaplasia, ¿no? Y eso no es lo correcto, ¿no? Pero se ha tratado de enfatizar y unificar criterios, pero hasta la actualidad es muy difícil, ¿no? Lo que se trató en este consenso justamente fue eso, ¿no?, tratar de unificar todo lo que eran los criterios para ver los procesos de inflamación gástrica. Bien, cuando hablamos nosotros de gastritis, dentro de los factores etiológicos vamos a considerar que como procesos inflamatorios etiológicos, al igual que en la úlcera gástrica, en el proceso inflamatorio gástrico también entran a tallar lo que son factores protectores de la mucosa gástrica y factores agresores de la mucosa gástrica. ¿En qué se diferencia el concepto de lo que es una gastritis de lo que es una úlcera? En la úlcera existe lesión que sobrepasa la muscular mucosal. En el caso de la gastritis, el proceso inflamatorio es superficial. Pueden producirse ulceraciones o lesiones erosivas, pero esas no sobrepasan la muscular mucosal. Entonces, existen dos factores etiológicos que se relacionan en más del 95% como factor etiológico de la gastritis. Y uno es el Helicobacter pylori, que puede producir pues una serie de, aquí vemos, ¿no?, alteraciones, ¿no?, del sujeto nodular. Aquí lo vemos mejor. Miren estas características. Esto implica pues lo que se le dice hiperplasia de tipo linfoideo, ¿no? Es característico del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori está relacionado a la
superficial, está relacionado a gastritis atrófica, está relacionado a hiperplasia linfoidea, está relacionado a metaplasia intestinal, está relacionado a procesos de tipo degenerativo, es decir, incluso se le relaciona como factor que puede predisponer a la formación de cáncer gástrico, de ahí que se le considere como carcinógeno tipo 1, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico endoscópico de úlcera, se debe indicar el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Cuando tenemos un paciente con antecedente familiar de cáncer gástrico, se debe indicar el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori porque se considera entonces un factor que puede condicionar la presencia de alteración de la mucosa gástrica. Sabemos pues de que Helicobacter pylori es una bacteria que habita a nivel de la mucosa gástrica. Aparte del proceso inflamatorio, puede llegar a producir incluso cuadros hemorrágicos. Helicobacter pylori puede producir gastritis aguda, puede producir gastritis crónica. Esto lo paso rápido porque ustedes he visto que ya tienen todo un capítulo de Helicobacter pylori. Es más que nada para enfatizar los conceptos. Y el otro factor relacionado a problemas de gastritis es el uso de medicamentos. Al igual que en las úlceras o en la enfermedad ulceropéptica, Helicobacter pylori y consumo de medicamentos son factores biológicos igual. En la gastritis, el consumo de medicamentos y la presencia de Helicobacter pylori puede originar entonces irritación o inflamación de la mucosa gástrica. Entonces tenemos acá, miren ustedes, ¿no?, esta serie de puntos rojos denominados gastritis petequiales que puede ser condicionado por el consumo de ácido acetilsalicílico o aspirina, que está frecuentemente utilizada. Puede llegar a producir lesiones, miren ustedes, excesivas mucho más severas, con cuadros incluso de hemorragia en pacientes, sobre todo cuando toman, miren acá, lesiones ya con signos de sangrado, con hematina. Y esto se ve sobre todo en pacientes que consumen antiinflamatorios, ¿no? En la actualidad, pues, nuestro sistema de salud no controla lo que es la automedicación en el paciente, ¿no? Miren acá varias lesiones, y esto condicionado por el consumo de medicamentos. Entonces, les decía yo que el sistema de salud lamentablemente pues no controla lo que son procesos de tipo hemorrágicos, es decir, permite, ¿no?, que el paciente entonces se automedique fácilmente, ¿no? En las propagandas médicas que vemos por televisión, el consumo de antiinflamatorios, ¿no?, naproxeno, diclofenaco, todo esto conlleva entonces a la utilización de este producto y por consiguiente a que la persona o paciente presente problema de gastritis. Un ratito pueden subir esto. Quiero hacer una. ¿Quieren chumón? Prende la luz. Bien. Entonces quiero hablar de dos entidades clínicas que sé que la han visto o la ven continuamente. Son dos términos que los Voy a apagar lo de ella. Yo lo grabé. son dos entidades que las No se ve bien, en el transcurso de la carrera continuamente. En el caso de las gastritis erosivas, las lesiones sobrepasan la mucosa, pero no sobrepasan la muscular y mucosal. Entonces son lesiones en las cuales hay pérdida de continuidad, se forma la lesión. Esta lesión puede producir por problema de dispepsia, ardor de estómago, según la cantidad. A veces puede haber lesiones que están en toda la cavidad gástrica y el paciente puede cursar con cuadro de hemorragia digestiva.
se diferencia lo que son las lesiones ulcerosas que sobrepasan la muscular y mucosae, pueden pasar mucosa, submucosa, muscular, incluso pueden perforar. A estas lesiones que no sobrepasan se le denomina entonces erosiones, ulceraciones, lesiones agudas de mucosa gástrica. Estas lesiones también se pueden encontrar en el duodeno, lesiones agudas de mucosa duodenal. Entonces todo eso es sinónimo, es lo mismo. Entonces en diferentes informes van a leer y todo esto implica entonces lo mismo. Yo me lo sé en Estados Unidos. Diferente entonces a lo que es una úlcera. Una úlcera que puede ser de origen vertical. Y a veces las musculares mucosae, cuando no está. Y una diferencia importante es lo siguiente, que estas erosiones, ulceraciones o lesiones agudas de mucosa gástrica tienen la característica de que cicatrizan rápidamente. A veces tiene el paciente con cuadro de hemorragia digestiva, se demora en hacer el examen endoscópico, hacemos el examen endoscópico a los 2-3 días y ya no encontramos nada. Entonces, por eso se habla de endoscopía de emergencia, de endoscopía digestiva de urgencia. Cuando un paciente llega con cuadro de hemorragia digestiva, estamos obligados a hacer el examen endoscópico justamente para hallar estas lesiones y encontrar el factor etiológico. Porque si no hacemos el examen en el momento adecuado, cuando hagamos el examen endoscópico no vamos a encontrar absolutamente nada. A diferencia de las úlceras sí demoran en cicatrizar, demoran días o semanas. Y es por eso que cuando ven una lesión ulcerosa, se acordarán que han visto que está con fibrina, que está con hematina. Entonces, esta lesión, cuando hacemos el control endoscópico, sí vamos a encontrar una cicatriz, una huella que nos va a indicar que este paciente sí ha tenido una lesión. Entonces, eso es importante recordar. Estas son las lesiones agudas de mucosa gástrica, cicatrizan rápidamente, no dejan huella, no hay lesión que quede después de quedar curado, a diferencia de la lesión ulcerosa, que sí deja cicatriz o deja huella. Ambas se pueden producir por el mismo factor etiológico, sea Helicobacter pylori, sea consumo de medicamentos. Bien, entonces el día de hoy nos vamos a referir básicamente a lo que es la gastritis. La gastritis entonces le decía que es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica que puede condicionar entonces inflamación superficial, como han visto en las endoscopías que les he mostrado, en las cuales solamente vamos a encontrar inflamación y el patólogo nos va a indicar presencia de polimorfos nucleares que nos indica un problema de una gastritis superficial. O podemos encontrar en la endoscopía presencia de ulceraciones o lesiones agudas que viene a ser entonces una gastritis severa. La gastritis también puede ser crónicas, ¿no? Es decir, de muy larga data, y pueden estar entonces a nivel endoscópico relacionadas al hallazgo de diferentes tipos de componentes, ya sea metaplasia, que es lo más frecuente. Bien, entonces pasamos a la luz. Hay que bajar esa cosa. Bien, entonces, ¿qué cosa viene a ser la gastritis? Como les dije, es un proceso inflamatorio agudo o crónico de la mucosa gástrica. Es un término que crea mucha confusión, ¿no? Les he dicho que a veces hay pacientes que tienen muchos síntomas, ardor, vómitos, no toleran los alimentos. Entramos a hacer el examen endoscópico y encontramos una gastritis superficial. Como aquellos pacientes que tienen muy poca sintomatología, entramos al hacer el examen endoscópico y nos encontramos con áreas a veces hasta de metaplasia o atrofia gástrica. Es por eso que se dice porque crea mucha confusión entre el paciente, al médico endoscopista y al patólogo. Frecuentemente puede haber pobre correlación entre los hallazgos endoscópicos y los histológicos, o los hallazgos endoscópicos y la clínica del paciente. No se olviden ustedes que en gastroenterología
una de las características en nuestros pacientes es la presencia de los denominados trastornos funcionales digestivos. Igual, también eso conlleva a mucho error diagnóstico, mucha confusión. El paciente cree y está con la seguridad que tiene algo, hace una endoscopía y prácticamente es un estómago normal. Entonces, eso se refiere de que muchas veces esto no tiene una correlación. La etiología es multifactorial y la combinación de factores es común en nuestros pacientes. Habíamos dicho, por ejemplo, que el Helicobacter pylori puede condicionar entonces la lesión de la mucosa gástrica y esta puede condicionar, miren ustedes, lesión aguda, lesión crónica, problema de atrofia o metaplasia del ducto intestinal. Y de ahí que el Helicobacter pylori sea considerado un carcinógeno tipo 1. La metaplasia se considera una lesión precancerosa, sobre todo si el paciente tiene antecedentes familiares mayor que ese riesgo. ¿Cuál es la etiología aparte de lo que se ha mencionado? Si bien les he dicho que dos son los más importantes, tenemos que puede existir otro tipo de factores etiológicos. Tenemos, por ejemplo, la etiología de tipo autoinmune, en la cual el organismo crea propios anticuerpos, ¿no? Tenemos anticuerpos contra las células parietales y esto va a originar gastritis atrófica. Esta gastritis de tipo autoinmune se caracteriza porque también está acompañada de cuadro de anemia por deficiencia de factor intrínseco. Tenemos factores químicos, ¿no? Factores químicos, por ejemplo, la bilis. Aquí también entra a tallar los medicamentos, el alcohol. El concepto de bilis es importante porque la gastritis de tipo alcalina se caracteriza porque es una inflamación producida por presencia de bilis. Normalmente a nivel de la cavidad gástrica existe el tubo biliar o el tubo gástrico que es de característica ácida. Cuando un paciente es sometido a una gastrectomía subtotal, lo que se hace es retirar el píloro. Al retirar el píloro es un órgano que actúa como un esfínter real y evita el reflujo duodeno-gástrico. Cuando un paciente es sometido a una gastrectomía, no existe píloro y por consiguiente hay un reflujo biliar constante. Este reflujo biliar constante conlleva la producción de una gastritis de tipo alcalina. Entonces la gastritis alcalina es frecuente en pacientes que han sido gastrectomizados, antecedentes entonces de intervenciones quirúrgicas. Radiación. Pacientes con antecedentes de cobaltoterapia, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a cobaltoterapia por problemas de cáncer de mama, cáncer de páncreas, entonces han recibido cobaltoterapia. La radiación es un componente inflamatorio de la mucosa gástrica y este componente inflamatorio puede originar un proceso muy similar a una gastritis petequial. Se llena una serie de puntos rojos y eso se puede erosionar y el paciente puede cursar con cuadro de hemorragia digestiva. Entonces, en estos casos, la gastritis por radiación, el tratamiento ideal no es disminuyendo la producción de ácido, no es erradicando el Helicobacter pylori. El tratamiento es produciendo o aplicando una sustancia que va a permitir que se reepitelice la mucosa. Y el tratamiento está dirigido a utilizar el gas argón plástico, con lo cual se produce unas pequeñas quemaduras y con eso se va a condicionar que se reepitelice entonces la mucosa gástrica. Si bien la gastritis actínica es frecuente en pacientes que han recibido cobaltoterapia, cuando tenemos el antecedente de cobaltoterapia, la patología digestiva más frecuente de radiación es la colitis actínica. ¿Por qué es más frecuente? Porque las zonas de vejiga, las zonas de próstata, las zonas ginecológicas, que
son llevadas a cobaltoterapia conllevan pues a que la mucosa a nivel de colon se produzca lesiones a este nivel y el paciente es más frecuente entonces que se presente colitis radiactiva o colitis actínica que gastritis actínica, pero es importante tenerlo presente. Gastritis alérgica o gastritis eosinofílica, como su nombre lo indica, ¿no? Es un proceso de tipo alérgico, generalmente condicionado por la ingesta de medicamentos o parasitarios. Vamos a encontrar signos de gastritis y a la toma de biopsia el patólogo va a indicar presencia de eosinófilos a nivel de la mucosa. Entonces esto indica una reacción alérgica que nosotros tenemos que ver secundaria. La granulomatosa viene a ser un tipo o entidad clínica de gastritis muy rara, pero es importante que la tengan presente. Está relacionada pues, a pacientes que cursan con diferentes tipos de enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn o sarcoidosis. Igual que en el anterior, es el factor etiológico lo que me va a determinar la característica en cuanto a la etiología. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas en el caso de una gastritis son muy variados. Les he dicho que puede cursar, miren, desde una simple dispepsia, el paciente puede cursar con náuseas, con vómitos, epigastrarse, comida precoz, pérdida de apetito, sensación de distensión abdominal. Si yo agarro estos síntomas, puedo pensar en la posibilidad de una neoplasia, considerando la edad del paciente. La gastritis puede ser una entidad clínica que se presenta en personas jóvenes, en niños, en adultos, en ancianos. Si yo esta sintomatología la veo en una persona joven, puedo pensar en una gastritis. Si esta sintomatología de llenura precoz, epigastralgia, náuseas, vómitos, la veo en una persona mayor, la posibilidad de una neoplasia gástrica. Entonces ven cómo la edad es un factor importante que también me ayuda a determinar la posibilidad diagnóstica en cada patología. Hemorragia digestiva, ya les he dicho, porque las lesiones erosivas, ulceraciones o lesiones agudas pueden ser únicas o como pueden ser múltiples. Hemos visto casos en los cuales las gastritis erosivas son unas pangastritis que comprometen toda la estructura gástrica, fondo, cuerpo y arco, son mucosas completamente ulceradas, ¿no? Y el paciente puede debutar con cuadro de hemorragia digestiva. Entonces, hematemesis, vómito de apariencia sanguínea, material tipo café, hemorragia digestiva, manera de melena, de posiciones negras o incluso hematoquesia cuando son hemorragias muy severas. Entonces, ven ustedes que la gastritis puede tener sintomatología muy leve como sintomatología muy severa, según la etiología y según la severidad de la lesión que ocasione esto a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, para hacer el diagnóstico de gastritis, ¿de qué nos valemos? Historia clínica. La historia clínica es lo que nos va a indicar la presunción diagnóstica. Ya les he dicho, la historia clínica en gastroenterología tal vez es una de las áreas donde más tienen ustedes que precisar los datos, ¿no? Porque tienen que diferenciar diferentes estructuras anatómicas, topología de estómago, duodeno, intestino, colon, o si es un problema de tipo funcional. Entonces, tiempo de enfermedad, ya les he dicho que la gastritis pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Síntomas y signos, se les he mencionado las características de síntomas que pueden ser muy ambiguos como pueden ser muy severos. Antecedentes, y es aquí tal vez lo más importante que tienen que indagar. Antecedentes de ingesta de medicamentos, hábitos nocivos. El alcohol es un irritante propio de la mucosa gástrica. Actúa directamente lesionando la mucosa gástrica. A diferencia de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios actúan disminuyendo la producción de prostaglandinas. Y al disminuir la producción de prostaglandinas, condicionan alteración de todo lo que son factores defensores, como son la producción de monstruos, producción de bicarbonato, replicación celular, irrigación sanguínea.
eso es que un paciente que toma pues, antiinflamatorios a los días está con molestias. Pero no solamente los antiinflamatorios originan lesiones de la mucosa gástrica, tenemos también antibióticos. Y dentro de los antibióticos tenemos la claritromicina, que está utilizada para tratamiento de micobacterias. Tenemos la amoxicilina, la dicloxacilina. Son antibióticos que producen lesión de mucosa gástrica. Entonces, a veces el paciente toma por un problema dental, qué sé yo, y acaba con problemas de gastritis de tipo medicamentosa, ¿no? Que puede ser erosiva leve como erosiva severa. Hábitos alimenticios, los hábitos alimenticios también es importante. Existen, digamos, factores que van a condicionar el problema de irritación, ¿no? Alimentos sumamente condimentados o alimentos sumamente grasosos. Los alimentos sumamente grasosos se caracterizan porque están mucho tiempo en la cavidad gástrica. La grasa es un alimento que se demora mucho en digerir y por eso se le dice al paciente que cursa con gastritis o con úlceras que evite comer grasa. Porque cuanto más tiempo está el alimento en el estómago, ¿qué sucede? Se estimula más la producción de gastritis y esto conlleva más a la producción de ácido clorhídrico. ¿No? Entonces, por eso al paciente se le dice que trate de evitar alimentos grasos. Antecedentes patológicos, ¿no? Pacientes que a veces no les dan razón de medicamentos, es que se olvidan o no le dan importancia, ¿no? Sufre alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, artritis reumatoidea, enfermedad de colágeno. Entonces, ahí sí yo tengo ya la posibilidad de que el paciente haya estado ingiriendo antiinflamatorios o componentes tipo prednisona, antecedentes familiares, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo de cáncer. El examen físico básicamente no nos va a indicar gran cosa, salvo que sea un problema de hemorragia, ¿no? Donde vamos a encontrar palidez, presencia de melena, emesis, podemos encontrar tal vez punto de dolor al nivel de gástrico. Mayor dato no vamos a encontrar. El diagnóstico básico para la gastritis definitivamente es la realización del examen endoscópico. La endoscopía y la biopsia. La endoscopía y la biopsia nos va a dar entonces la decisión exacta del diagnóstico que va a tener el paciente y la decisión exacta del tratamiento que tenemos que dar al paciente. Tenemos otro tipo de exámenes que se utilizan y ahora los ecografistas pues está de moda, ¿no? Decir, como con signo de gastritis, ¿no? Mucosa gástrica o pared gástrica, perdón, con tanto diámetro. No es el examen ideal. Se considera que tiene muy poca sensibilidad, muy poca especificidad. La ecografía abdominal, la radiografía abdominal. Bien, si hacemos nosotros una división de lo que es de tipo topográfica, le decía yo que existe la denominada clasificación de Sidney, clasificación australiana de Sidney, una clasificación muy antigua, en la cual se trató pues, de englobar el concepto de todos los médicos endoscopistas a nivel mundial para que trataran de hablar el mismo idioma, pero por lo que esto no se ha conseguido porque siempre existe, ¿no? El médico que agarra y pone cosas que debe poner el patólogo, ¿no? Gastritis crónica con signos de hiperplasia, ¿no? Folicular. Hiperplasia folicular es un término ya histológico. O gastritis con signos de metaplasia, ¿no? Metaplasia también es un término histológico, porque en la metaplasia el patólogo nos dirá si es metaplasia de tipo intestinal o de tipo intestinal. Entonces, esos son términos que lo que se quería de clasificación de Sidney era evitar esa confusión de términos endoscópicos con términos histológicos, pero no se han conseguido, ¿no? Incluso se habla de gastritis superficial, gastritis eritematosa, son conceptos que se van sumando a lo que decimos terminología de tipo endoscópico. Topográficamente deberíamos nosotros definir si la gastritis es antral, si la gastritis es de cuerpo gástrico o si es una gastritis completa que compromete tanto cuerpo, fondo y antro, es una pangastritis. El endoscopista tiene que decir gastritis de antro, gastritis de cuerpo o pangastritis, que es cuando está comprometido toda la estructura gástrica. Bien, entonces
¿Cuáles son los signos endoscópicos? Y en eso sí, como médicos endoscopistas, ¿no?, debemos nosotros recalcar si hay presencia de edema, si hay presencia de edema, si hay mucosa hemorrágica con signos petequiales, si hay friabilidad, si hay exudado, si hay erosiones sangrantes. Esos son términos endoscópicos y a eso va el diagnóstico endoscópico. Además tenemos, por ejemplo, la presencia de erosiones, la nodularidad. Nosotros podemos poner gastritis, ¿no?, o mucosa, anual con nodularidad, ¿no?, o de aspecto integrado. Y ahí queda, ese es el diagnóstico endoscópico. Y el patólogo nos dirá si es hiperplasia, si es tiroidea, si es problema de una gastritis de tipo eosinofílica, si es metaplasma o no. Endoscópica también, en mente también tenemos que mencionar si hay hiperplasia de pliegues, si hay atrofia de pliegues, si hay visualización de vasos mucosos, si hay signos de metaplasia, ¿no? Los signos de metaplasia se mencionan, pero no se construyen como diagnóstico endoscópico. La visualización de vasos mucosos sí es importante. Los que han tenido oportunidad de ver examen endoscópico y examen de colonoscopía habrán visto que en el estómago no se ve vascularización. El estómago se ve una mucosa brillante, color rosa un poco seria, y no se ve vascularización. A diferencia de colon, ¿no? En colon ustedes ven y sí ven vascularización. Cuando nosotros a nivel gástrico vemos vascularización, eso indica atrofia gástrica. Y es importante mencionar esto porque la atrofia gástrica, si bien es un signo que nos indica enfermedad, no tiene relevancia en un anciano. Por ejemplo, si yo le hago una endoscopía a uno de ustedes, no voy a encontrar vascularización, salvo que tengan pues helicobacter de muchos años y no estén tratados. En un paciente joven sí me indica patología. No es normal encontrar atrofia. Pero si yo hago una endoscopía a un paciente de 80 años, sí es normal encontrar vascularización porque los años pasan y se envejecen las estructuras orgánicas. Entonces vamos a encontrar vascularización. Entonces la gastritis también es un proceso de envejecimiento. A veces la persona viene desesperada, porque le han hecho endoscopía y tiene gastritis. Tengo gastritis, ¿qué edad tiene? 40, 50 años, no le va a salir normal. 60 años peor, todavía 80 años peor. Pero a veces hacer entender eso al paciente es difícil. Entonces a veces recurrimos a lo que se le dice el tratamiento, ¿no?, para tratar de calmar la angustia del paciente, que más curar el problema de la gastritis. Ahora, si en el informe sí me sale presencia de helicobacter, trataré de darle helicobacter, ¿no?, para erradicar la presencia de esta bacteria que puede condicionar la sintomatología. Pero vuelvo a repetir, atrofia gástrica en un paciente anciano no tiene implicancia clínica. Atrofia gástrica en un paciente joven sí tiene implicancia, sí es signos de patología. El tratamiento, el tipo de gastritis determinará el tratamiento a seguir y los fármacos más adecuados. En casos leves, el uso de antiácidos, ¿no?, básicamente como un paliativo de venta libre puede aliviar los síntomas, epigastralgia, eructos, pesadez, ¿no? Pero si esto persiste por más de 2 días, hay que evitar riesgos mayores. Entonces a los pacientes ahora les encanta que le den inhibidor de boca. Los medicamentos que utilizamos y se deben utilizar en caso de gastritis son los bloqueadores ácidos, como la ranitidina. Tenemos la ranitidina en tabletas de 150 y 300 miligramos. La ranitidina se caracteriza porque disminuye la producción de ácido clorhídrico. Había dicho yo que en cuanto a patogenia de gastritis, los factores agresores son similares que en la úlcera gástrica. ¿Cuáles son los factores agresores en la úlcera gástrica? El ácido clorhídrico, la toxina, son los factores agresores endógenos. Los factores agresores exógenos vienen a ser el helicobacter, medicinas, alcohol. Entonces, con la ranitidina disminuye la producción de ácido clorhídrico. Entonces, uno de los factores agresores endógenos que estoy tratando de
para ayudar a que esa irritación gástrica mejore. Los inhibidores de bomba, a diferencia de los bloqueadores H2, se caracterizan porque producen una completa disminución de producción de ácido clorhídrico, es decir, el ácido clorhídrico se lleva casi a cero la producción y al paciente le encanta por eso, porque la mejoría la siente al toque. Usted le dan clorhidrina y no me mejora, no estoy casi igual, pero denle un inhibidor de bomba, pues uno está feliz, ¿no? Y más que la farmacia les suspende libremente, peor todavía, ¿no? Pero los inhibidores de bomba están indicados básicamente en gastritis aguda severa, ¿no? Por ejemplo, erosivas, hemorrágicas. Ahí sí tengo que bajar la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la acción del inhibidor de bomba ante una hemorragia? Aparte de disminución de producción de ácido clorhídrico, favorece la agregación plaquetaria. Es decir, entonces es un factor más que ayuda a disminuir el problema de hemorragia digestiva. Entonces, esa es la acción de los inhibidores de bomba. En los casos en que la gastritis está asociada al Helicobacter pylori, se indicará pues, el tratamiento erradicador conveniente. La gastritis erosiva leve, las lesiones cicatrizan en forma espontánea, hemos ya dicho eso. En casos graves se requiere tratamiento urgente, atender el sangrado, si el sangrado es moderado o severo se requiere hospitalización, ¿no? O sea, no solamente se llevan las úlceras, sangran también las gastritis erosivas severas, ¿no? Pueden ser severas y producir gran sangrado, como pueden ser leves y producir sangrado mínimo. Y aquí, para confundir un poco más lo que son gastritis agudas y lo que son gastritis severas, miren todo lo que nos puede eliminar gastritis agudas, es decir, inflamación aguda de la mucosa, lesiones superficiales, consumo de antiinflamatorios, consumo de salicilato, que es la aspirina, secundario de un fármaco, que se dice antibióticos, cáusticos, ¿no? Pacientes que intentan obesidad, se toman lejía, ácido foliárico, y otras cosas, ¿no? Y produce irritación de la mucosa, gastropatía por alcohol, gastropatía por hipertensión portal. Aquí, de hecho, un capítulo vamos a conversar después, gastropatía por postirradiación, ya hemos hablado de la gastropatía del shock, ¿no? El paciente en unidad de cuidados intensivos, es un paciente sometido a mucho estrés. Este estado de estrés constante condiciona que esa gastritis también reaccione ante este estado de estrés y se produce el cuadro de hemorragia digestiva. Por eso, cuando ustedes van a una unidad de cuidados intensivos, en la actualidad que se hace, todo paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos, que sabemos que está en un estado de estrés, inmediatamente se le coloca un inhibidor de bomba para tratar de evitar la hemorragia. Es una manera profiláctica de evitar los cuadros de hemorragia. Y gastritis por Helicobacter pylori. Gastritis crónica, tenemos gastritis crónica no atrófica, presencia de Helicobacter pylori, gastritis atrófica, gastritis autoinmune, ya hemos hablado, la asociada a anemia perniciosa por presencia de autoanticuerpos, gastritis difusa, multifocal, factores dietéticos, factores ambientales. Dentro de los factores ambientales vuelve a entrar lo que es el Helicobacter pylori. Formas especiales, ya hemos hablado de la bilis, fármacos, irritantes. Desde lo que estoy presentando es una clasificación mucho más específica, ¿no? De las diferentes causas de gastritis. Hipocítica por gluten, que es una gastritis de tipo alimentario, granulomatosa, enfermedad de concha, sarcoidosis, cuerpos extraños, ¿no? Han reportado con pacientes, según hay pasado en una revista, pacientes que se habían tragado un lapicero, creo, y a los años me encontraron el lapicero que se había metido, ¿no? Entre la mucosa y un cuerpo extraño, decimos cuál es una gastritis. Gastritis a cuerpos extraños, vasculitis, como procesos en enfermedades del tipo de colágeno, eosinofílica, alergia alimentaria. Y gastropatía congestiva es la que le quería hablar, es la famosa gastritis hipertensiva, ¿no? O gastropatía hipertensiva del paciente cirrótico. Dice, se denomina así a la afección de la mucosa gástrica secundaria hipertensión portal.
tiene todas las características de una gastritis petequial o una gastritis aguda. En la endoscopía hay ectasia vascular, hemorragias subepiteliales, generalmente localizada en antro, dan un aspecto de mosaico, no sé si han tenido oportunidad de ver, ¿no? Se ve como unas líneas blancas, una mucosa edematizada, unos pliegues pequeños, ¿no? A veces estas mucosas sangran espontáneamente y pueden responder a tratamientos con gas argón o algún plasma. El tratamiento también es utilizando medicamentos tipo propanolol. Entonces, el tratamiento en los casos de gastropatía hipertensiva es muy diferente a lo que les estaba mencionando, porque el factor etiológico es otro. Aquí es la hipertensión portal, lo que condiciona congestión de la mucosa. Esta congestión de mucosa puede originar problemas de petequias, problemas de erosiones, pero el tratamiento es completamente diferente. Todo lo que hemos hablado es de lesión por Helicobacter pylori, lesión por medicamento, lesión por consumo de alcohol. La gastropatía hipertensiva o gastropatía congestiva es secundaria a cirrosis hepática o secundaria a otro tipo de entidades que requieren hipertensión portal. Por consiguiente, el tratamiento es muy diferente. Gastritis duodenitis urémica aparece en pacientes con insuficiencia renal avanzada, puede afectar el estómago o el duodeno, generalmente también son formas erosivas en las que es frecuente encontrar ectasia vascular como ocurre en la gastropatía congestiva. El tratamiento es similar a la entidad anterior, se puede tratar con algún plasma o mejorando el cuadro de fondo del paciente, es decir, su problema de insuficiencia renal, no bajar los valores de urea, creatinina. Otras causas de gastropatía hemorrágica: en la mucosa gástrica pueden aparecer focos hemorrágicos, erosiones superficiales, secundarios a agentes externos. En este caso ya habíamos hablado de lo que viene a ser pues, la gastritis de tipo actínica, ¿no? Por radiación. La prevención de la gastropatía inducida por antiinflamatorios se basa en el uso racional de fármacos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hay pacientes que necesitan tomar antiinflamatorios. Pacientes con colágenopatía, pacientes con reumatoidea, sarcoileitis, qué sé yo, ¿no? Tienen que tomar la medicina. Usted no le van a decir al paciente no tome antiinflamatorios, no tome analgésico, el ketorolaco también produce irritación de la mucosa gástrica. Hay que darle algo al paciente para proteger la mucosa gástrica. Hasta hace 20 años, 30 años existía lo que eran las prostaglandinas sintéticas. Al paciente se le daba prostaglandina sintética y se le daba su antiinflamatorio. Entonces con eso se evitaba que bajaran las prostaglandinas y no se producía daño. Pero existieron una serie de estudios en los cuales se comprobó que los inhibidores de bomba, sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, cualquiera de ellos son buenos protectores de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando un paciente necesita tomar antiinflamatorio, necesita tomar aspirina, necesita tomar prednisona por diferentes motivos, denle su inhibidor de bomba como protector gástrico. Los pacientes le dicen, tome su omeprazol en ayunas y después tome su medicamento. Y con eso van a tener entonces una mucosa gástrica protegida y evitar la presencia de